Bien. Alors, le travail a distance, el trabajo a distancia, es un fenómeno técnico, social, que tiene consecuencias jurídicas muy grandes. Las juristas que analizan el derecho deben pensar este fenómeno. Esta mesa redonda es la oportunidad de hacer un balance de esta cuestión. Así, en el primer tiempo de nuestro mesa redonda, vamos a ver l'impact des évolutions techniques sur la conception du travail et du droit du travail. Las consecuencias de los desarrollos técnicos sobre la concepción del trabajo, del derecho del trabajo. Así podemos poner preguntas sobre las técnicas de comunicación digital, cambian el trabajo y la relación laboral, cómo se está adaptando la legislación laboral a estos desarrollos y qué debe adaptarse la ley a este fenómeno. Podemos dar la palabra a Edgar Enrique Martínez Carreras, si quieres, en el tiempo y para 5 minutos con Aaron David y con García. ¿Vale? Puedes hacer su ponente. Edgar Enrique. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, oigo. Ok, vale. Mi colega Edgar está teniendo algunos problemas de conexión. De conexión. Sí. Entonces, 2 segunditos a ver si los arregla y si no ya empiezo yo. Ok. O si quieres, podemos pasar a au suivant y volver. Edgar Enrique. Edgar Enrique. Hola, buen día para todos. Me alegra compartir con ustedes este panel. Disculpen un poco la tardanza, que tenía aquí un problema técnico, pero ya estoy con ustedes. Bien, en esencia, el resultado de nuestra investigación a compartir el día de hoy con ustedes tenía que ver sobre los impactos del teletrabajo en Colombia desde una perspectiva de derechos. La preocupación precisamente a partir de uno de los interrogantes que plantea nuestro moderador tenía que ver con mirar cuál es el impacto de esas nuevas herramientas de comunicación digital en el teletrabajo, particularmente a la luz de la experiencia de 3 alcaldías de las 3 grandes ciudades colombianas, de Bogotá, Medellín y de Cali, a partir de la cual, a través del mismo trabajo de campo, logramos entonces precisar esos cambios inexorables
que se están dando en las relaciones de trabajo y, por supuesto, en el marco laboral colombiano, al asumir esta como una de las prácticas de relación laboral. Es verificable que hay, por supuesto, unos cambios generados esencialmente por la forma de realizar la labor, unos cambios generados también por la sustitución en las habilidades que demandan ahora esas nuevas formas de realizar el trabajo y, por supuesto, también unas nuevas competencias que se requiere en este nuevo contexto y que demandan entonces del mercado de trabajo y de la relación laboral, obviamente, unas modificaciones profundas, de un trabajo esencialmente genérico que hace tránsito a un trabajo mucho más autoprogramable, que nos ha permitido evidenciar además ciertamente la transición en términos también del número de empleos, que ciertamente ha tenido una disminución en aquellas actividades mucho más genéricas, pero que ha demandado también la generación de otras nuevas plazas que demandan unos conocimientos cada vez más especializados, pero que diríamos no nivelan el número de aquellos que han sido eliminados. Es decir, se percibe una reducción en el número de empleos que hay disponibles en el caso de estas tres entidades al asumir también la forma del teletrabajo como una práctica. Sin embargo, y nuestra preocupación central, como decía, de la perspectiva de derechos, también tenía que ver no solamente con qué pasa en ese mundo organizacional, sino qué pasa en la esfera familiar y qué pasa también en la esfera propiamente individual, sobre todo cuando el teletrabajo se ha enfocado más allá del tema estricto del trabajo, a recuperar también la calidad de vida de esos empleados. Por eso nuestra preocupación se concentra en dos grupos de población vulnerable a la que las tres alcaldías también direccionan el programa de teletrabajo. En esencia, a la población en discapacidad y también a mujeres, particularmente cabezas de familia o en alguna otra situación de vulnerabilidad. En esos dos grupos de actores, precisamente, resulta algo curioso. Una experiencia, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, es que aunque en la administración municipal hay un buen número de personas en condición de discapacidad, ninguna se vinculó al programa de teletrabajo y en esencia lo hacían manifestando que aceptar el programa de teletrabajo les generaba también un mayor riesgo para su estabilidad laboral, toda vez que consideraban que entraban de una vez en programas que se orientaban más para la eliminación del puesto de trabajo que va a ofrecer en verdad una alternativa de relación laboral a distancia o desde el hogar. Ellos ven entonces una situación de tensión y de preocupación vincularse en un programa de esta naturaleza. Pero por otra parte, decía desde el punto de vista también de sus propias vivencias, consideran que el ausentarse del sitio de trabajo rompe las posibilidades únicas casi que tienen de contacto social y de relacionamiento, que sigue siendo en esencia el espacio físico de la organización. Y al ellos quedarse en sus hogares, marginados ciertamente y retirados de esa actividad y de ese contacto, no solamente les afecta en otros cambios que hay aquí en la relación laboral que tienen que ver propiamente con las condiciones de trabajo, sus horarios, las remuneraciones, etcétera, sino ese relacionamiento social, esa posibilidad de contacto que también demanda el trabajador cuando asiste a los espacios de interacción laboral. Y en el caso de las madres cabeza de familia, por ejemplo, que en la mayor parte de la literatura también encuentra que el teletrabajo aparece como favoreciendo ciertamente el cumplimiento del rol laboral con las actividades de cuidado y de crianza, pues ciertamente el permanecer en el hogar le recarga aún mucho más a la mujer el rol de la crianza y del cuidado que lo sigue teniendo que asumir, más por supuesto el rol de la actividad laboral que también debe entonces cumplir desde el hogar. De suerte que antes que un beneficio, el teletrabajo le aparece allí también como una carga adicional
Por un lado, que no rompe con los estereotipos definidos para los roles, en este caso del hogar, pero por otro lado, que al pretender facilitar las condiciones de trabajo, pues congestiona mucho más el espacio del hogar y el espacio familiar al cumplimiento de estas tareas. Entonces, nuestra preocupación por eso fue examinar si en verdad el teletrabajo contribuye a garantizar efectivamente esos derechos, sobre todo de la población vulnerable a la que se dice priorizar, al menos en nuestro contexto de estas ciudades. El teletrabajo se originó fue por un programa de búsqueda más bien de bienestar y de calidad de vida para ciertos sectores poblacionales en condición de vulnerabilidad. Como digo, pues la evidencia permite establecer es que aparecen como nuevas formas de discriminación, que si bien es cierto, sí se contribuye a mejorar algunas, el aislamiento esencialmente que se tiene en el caso de los discapacitados, pero también la mayor asunción de responsabilidades por parte de las madres, cabezas de familia en general, hace mucho más complejo y crea nuevas formas de marginalidad del trabajador, que no necesariamente, como lo dice la mayor parte de literatura, el teletrabajo sonaría entonces a un mecanismo esencialmente de inclusión. Esa es nuestra preocupación y de alguna manera decía, claro, las condiciones del trabajo se han modificado sustancialmente y esas condiciones han permitido, en el caso puntual de nuestra experiencia investigativa, han generado también un mayor deterioro en la misma salud mental, en las condiciones de la convivencia familiar y en los rendimientos y desempeños también laborales. Son tres caras, diríamos, de la preocupación sobre las cuales nos asiste la orientación propiamente del proceso investigativo. Por ahora, en esta primera intervención, dejo así planteado en síntesis nuestras preocupaciones. David Pico Sí, García, sí, ¿quieres? quiero complementar un poco la intervención de mi colega. Ciertamente también una de las preocupaciones pues fue abordar el estado actual del teletrabajo en Colombia. Eso nos implicó en parte lo que nos preguntan para el panel, analizar cómo está la normatividad y el desarrollo también en términos de leyes y decretos que reglamenten el teletrabajo. En este sentido, nosotros pensamos más que el teletrabajo ha sido el que ha tenido que venirse adaptando al actual contexto de normatividad laboral que viceversa, que de algún modo nosotros notáramos que el régimen laboral colombiano sea el que esté adaptándose al teletrabajo y eso ya genera ciertas restricciones para un desarrollo adecuado de las condiciones laborales de los teletrabajadores. Digamos que la normatividad es bastante reducida en lo que tiene que ver con el teletrabajo para Colombia. Apenas contamos con una ley general, bastante general, que reglamenta de algún modo las formas de vinculación que hay para los teletrabajadores. A saber, son tres las que existen aquí en Colombia. Una que son los teletrabajadores que funcionan de manera autónoma, que son los que realmente ejercen su trabajo fuera de la organización, como en este caso en su casa o bueno, en algún otro lugar fuera de la organización. Hay unos que llamaríamos móviles, que de alguna manera están apoyados más por tecnologías de tipo como el celular o las laptops, pero que constantemente cambian su ubicación. Y está la modalidad que más se emplea, por lo menos para el sector público, que fue donde nos concentramos en la investigación, que es el suplementario, en el cual las personas pueden ir a su organización 1 o 2 días a la semana y el resto de días están desde su hogar. La normatividad aquí es bastante débil aún, si bien hay algunos avances, como por ejemplo, ya se deja muy en claro que, por ejemplo, toda la dotación, todos los mantenimientos que se deban hacer a los equipos, a la tecnología, a las redes, tienen que correr por parte de la organización. No están todavía muy claros cómo serían esos procedimientos. Se habla, por ejemplo, del traslado de costos que hay, porque realmente los teletrabajadores tendrían que asumir mayores costos con temas
de conectividad, con temas de electricidad. Entonces la ley contempla la posibilidad de que las organizaciones sean quienes asuman estos costos y se vean reflejados dentro de la remuneración que tienen los empleados. Han habido algunos avances también importantes en temas de salud ocupacional. Las organizaciones tienen que garantizar que los puestos de trabajo en los cuales los empleados vayan a desarrollar sus labores cuenten con toda la normatividad tal cual como lo debería tener en su puesto de trabajo. Todo esto corre por parte de la organización o del empleador en este caso. Pero también quedan algunos vacíos, como por ejemplo aquí en Colombia, en el régimen laboral ordinario, pues las personas tienen derecho, por ejemplo, al subsidio de transporte. En este caso, para los teletrabajadores es un derecho que no se les está reconociendo del todo. Entonces, en ese sentido, la ley todavía es bastante general, muy genérica, y da la posibilidad que a nivel local las diferentes administraciones vayan reglamentando el uso y la implementación de la estrategia. Entonces, por ejemplo, encontramos que en el caso de Bogotá, la preocupación para implementar el teletrabajo ha sido un tema más de inclusión de personas en condición de vulnerabilidad, como madres solteras, como personas en condición de discapacidad, entre otro tipo de poblaciones, mientras que en ciudades como por ejemplo Medellín, la preocupación de implementar el teletrabajo ha sido más por los problemas de contaminación ambiental que enfrenta esta ciudad y se han dado cuenta que la implementación de esta estrategia puede impactar directamente en la huella ambiental, ¿no? Y les ha funcionado bastante bien, entonces la han venido apalancando a partir de esa motivación. Mientras que en otra ciudad como Cali, lo ven como un incentivo para que las personas puedan quedarse desde la casa y puedan desempeñar la función desde allí. Entonces, en conclusión, para la pregunta que nos planteas, realmente todavía no hay un desarrollo en términos laborales que reglamente totalmente el teletrabajo en nuestro país, que lo acondicione de manera diferenciada y en ese sentido, claro, los retos son cada vez mayores. Gracias. De los, una técnica paradoxal sobre, sobre muchas cosas. Es nuevas tecnologías y alors, au-delà du télétravail, qu'est-ce que les nouvelles technologies ont changé au pouvoir de direction de l'employeur? ¿Qué ha cambiado la... perdón. Vino Juan Rimplana, perdón, sobre el teletrabajo también. Sí. Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a los organizadores y en especial al coordinador por la labor realizada y un saludo especial a Pepa y a Francisca, que hace tiempo que no nos vemos. Bien, he de decir, y lo digo de antemano, que visto la temática, que es el trabajo a distancia y sus consecuencias, no sé qué hace aquí una persona como yo hablando de la prueba cuando mañana hay otro panel sobre la prueba y los efectos de la globalización. De todas maneras, voy a tratar de no aburriros mucho, porque además contamos con la profesora Ferrando García, que escribió hace un tiempo un artículo, un capítulo de libro, que a día de hoy, casi ha pasado un tiempo, sigue siendo de obligada lectura y que demuestra que la calidad del artículo está in situ en el tiempo que ha pasado y que creo que es uno de los estudios desde la doctrina laboralista más acabados sobre esta problemática. Bueno, no les voy a tratar de aburrir mucho, porque es una cuestión más de técnica procesal, y quiero que me disculpen, porque no sé cuál es la relación que tiene con el trabajo a distancia. Pero voy a tratar de dar unas ideas generales. Haré alguna referencia a nuestro ordenamiento, pero trataré de que sea mínimo. El problema de las aplicaciones informáticas que generan información, ya sean de mensajería o de otros contenidos,
Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, es que van a obligar desde el punto de vista del derecho procesal y del derecho procesal laboral a una reconfiguración de las categorías de la actividad probatoria. Para que ustedes me entiendan, voy a hacer una pequeña distinción que siempre cuando hablo de estos temas la hago porque creo que es fundamental. Hay dos conceptos básicos que debemos de tener claros para adoptar un posicionamiento sobre determinadas cuestiones. Y es que una cosa es la fuente de prueba y otra es el medio de prueba. Por fuente de prueba, de acuerdo a toda la doctrina laboralista y procesalista, es el conjunto de realidades que existen fuera del proceso y que pueden tener relevancia en el proceso. Es cualquier realidad extraprocesal. Mientras que el medio de prueba es el conjunto de actividades establecidas legalmente para introducir esas fuentes de prueba en un proceso concreto para que lleguen al juez y pueda fijar o no fijar los hechos en función de la valoración que dé a esas fuentes de prueba. Dicho esto, ¿cuál es la primera problemática que puede haber en un ordenamiento? La primera problemática es saber si esas fuentes de prueba que existen tienen una regulación, tienen una actividad reglada en sus normas procesales para ser introducidas. Si eso fuese así, estaríamos hablando de que las fuentes tecnológicas tienen un medio de prueba específico y singularizado para ser introducidos. Esa es una problemática que se ha dado en España, que desde mi punto de vista creo que el recorrido de momento está agotado, aunque la profesora Fernando García en su obra de hace unos años llega a una solución que yo la comparto a la luz de la legislación española. Dicho eso, lo que sí puedo decir es que las pruebas en el actual derecho español, pruebas a través de WhatsApp o a través de redes sociales, sí que tienen o cuentan con un medio propio, con una actividad reglada para ser introducidas. Unas reglas sucintas y mínimas que deben ser objeto de críticas ya en el año 2000, cuando se introdujo ese medio de prueba autónomo y desde luego actualmente cuando hemos sufrido una reforma del proceso civil en el año 2015 y del proceso laboral en el año 2011, que deberían de haber prestado más atención a estas fuentes tecnológicas. El problema que está pasando con los WhatsApp y con las redes sociales es un problema que pasa con todas las tecnologías, que al principio, en materia probatoria, producen un rechazo en los órganos juzgadores y tratan a veces de inadmitir las pruebas en base a su posible manipulación. Se dice que es más fácil manipulable un WhatsApp o el contenido de una página de Facebook que cualquier otra fuente de prueba tradicional. Yo creo que eso no es verdad. Es más, creo que es más fácil falsificar un documento tradicional, y no voy a hablar de lo que es la composición de una declaración de un testigo, que a veces manipular un soporte tecnológico. Por lo tanto, se está viendo, si hace unos años, bueno, bastantes años, las cintas de vídeo y audios supusieron un primer rechazo, que luego tuvo que corregir el Tribunal Supremo y los distintos tribunales superiores de justicia, ahora se está viendo a veces con las pruebas aportadas a través de WhatsApp o de las redes sociales. Y hay alguna sentencia paradigmática de un Tribunal Superior de Justicia español en el que inadmite la prueba porque considera que no hay garantías de autenticidad. Yo creo que esa es una postura errónea porque la autenticidad o la falsedad del documento repercute en la valoración de la prueba, pero no en su admisión, que se rige por una serie de reglas tasadas que vienen en nuestra norma procesal civil y por aplicación subsidiaria a nuestra norma procesal laboral. Dicho esto, si me preguntáis ¿qué está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que cada vez más se están admitiendo como fuente de pruebas las informaciones obtenidas a través del WhatsApp y a través de las redes sociales. La problemática que existe es que, según algunos autores, hay varias formas de aportar esa fuente de prueba.
Unos hablan de a través de prueba documental, otros de prueba pericial y otros a través de prueba de soportes tecnológicos. Yo creo que no. La fuente de prueba en este caso es el soporte tecnológico donde está instalada la información y eso en la medida que sea posible y en muchos casos posibles es lo que hay que llevar al juzgador. El famoso pantallazo, la famosa transcripción no es más que un mero elemento instrumental de la fuente de prueba y eso lo han recalcado la mayoría de los procesalistas que se han dedicado al tema de la prueba. En cambio, la práctica forense es un poco distinta. Está admitiendo como fuente de prueba lo que es un elemento auxiliar de la fuente verdadera. Y ese es el gran problema. En España, la prueba de soportes, a través de soportes tecnológicos, bien por contenidos de información de WhatsApp o bien por contenidos establecidos en redes sociales, es una prueba autónoma distinta de la prueba documental y de la de reconocimiento judicial. Las soluciones en otros ordenamientos es distinta. Por ejemplo, en el derecho italiano, el Código Civil asemeja este tipo de fuentes a las fuentes documentales y se practican como pruebas documentales. En nuestro país no es así. Y bueno, de momento, cada vez más se están utilizando estas fuentes de prueba y es verdad que estamos en un momento en el que los órganos judiciales lo que están haciendo es tener una excesiva precaución a la hora de admitir la fuente de prueba. En parte porque se aportan mal y se practican erróneamente. Es decir, no es admisible, salvo causa que se tuviera justificable, que no se aporte el soporte tecnológico, es decir, el teléfono o el ordenador donde está instalada la aplicación de WhatsApp para que se vea la aplicación y el contenido. No se puede admitir única y exclusivamente una transcripción o un pantallazo, aunque sea protocolizado ante notario público. Y eso se está haciendo y se está admitiendo desde el punto de vista de una concepción errónea de lo que es la fuente de prueba y de lo que es el medio de prueba. De momento, pues con esto, para no aburriros que es demasiado técnico, quería volver a reiterar las gracias sobre todo al coordinador por su paciencia, que eres francés y los demás casi todos hablamos español o portugués brasileño que nos entendemos bastante bien. Muchas gracias. Tecnología próxima. Ces technologies, elles changent le rapport du salarié à l'employeur et l'employeur exerce un contrôle, un pouvoir de direction qui est changé, certainement. Et parmi vos interventions, il y a beaucoup d'éléments qui sont évoqués là-dessus. Aussi, je voudrais continuer les exposer par cette analyse du pouvoir de l'employeur, du pouvoir de gestion. Así que ha cambiado la nueva tecnología en el poder de gestión del empleador. Es más invasivo. Estas tecnologías permiten al empleador ejercer un control real sobre sus empleados y sus aparatos de producción. Vamos a ver con nosotros ponentes. Quiero dar la mano a Gustavo Yarta Funes sobre el poder de dirección del empleador y las nuevas tecnologías. Gustavo. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto compartir con ustedes estas jornadas tan especiales que han permitido igual que la comunidad Cielo se reúna junto a estos temas laborales. Muchas gracias a todos nuevamente. Bien, a efectos de ordenar la ponencia y sobre todo respetar el tiempo asignado, he ordenado
la misma en función de las interrogantes que nuestro coordinador nos planteó previamente. En primer lugar, la primera interrogante que él nos realizaba es si las nuevas tecnologías pueden cambiar el poder de dirección del empleador. Efectivamente, la respuesta es afirmativa. Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo del trabajo, si bien originalmente y procuran un fin de lucro y de organización empresarial, afectan y transforman la forma en que se ejercita el poder de dirección. En nuestro país, el profesor Jorge Rosenbaum muy claramente dice que las nuevas tecnologías suponen ampliar el radio de acción del empleador, le permiten llegar donde antes no llegaba. Aparecerán así las cámaras de videovigilancia, los GPS, los programas de gestión que dotan al empleador de un poder del que antes carecía. En definitiva, la respuesta a la primera pregunta es afirmativa. La segunda interrogante, ¿cómo estas nuevas tecnologías inciden en el poder de dirección del empleador? Y nosotros en nuestra ponencia, y ya lo adelantábamos en el video y no quiero ser reiterativo, distinguíamos claramente dos formas de incidencia. Por un lado tenemos las más tradicionales, si se puede decir, en que la nueva tecnología incide en el poder de ejercicio del poder disciplinario en la medida que le permiten un mayor poder al empleador. Es la que mencionábamos recientemente. Es la que le permite llegar a donde antes no llegaba. Hacen un control mucho más eficiente. Un compañero de panel, que como yo me conecté tarde, no sé si está entre nosotros, pero sí estaba Felipe Miguel Carrasco, en un artículo habla de que estas nuevas tecnologías producen una suerte de autocontrol que genera un sistema panóptico laboral en donde todo el mundo se ve observado. Esa es una manera de incidir de las nuevas tecnologías en el poder del empleador. Pero tenemos otra, que es mucho más sutil y realmente mucho más interesante para su estudio. Son aquellas que el propio sistema informático, a través del control que realiza, procesa y adopta las resoluciones. El ejemplo más claro es el de la empresa Uber, donde a través de algoritmos se sustituye el juicio del empleador, o aparentemente se sustituye el juicio del empleador para de esa manera ejercer el poder de dirección. La presencia humana pierde nitidez y presencia para ser sustituido por informáticos. Eso nos lleva a la tercera interrogante que nos planteaba el coordinador. Nosotros la variamos un poquito en el orden, las preguntas, para ordenar mejor la exposición a nuestra conveniencia, es si podemos decir que el empleador puede ser desplazado por las nuevas tecnologías. La pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos un poder de dirección robotizado ya que y carente de contenido humano? Bien, creo que si bien podríamos afirmar en una primera respuesta con un sentido afirmativo a esa interrogante, una segunda reflexión nos hace por inclinarnos por la negativa. En todos los casos está la presencia humana, aún en estos sistemas informáticos que autocontrolan, que pretenden controlar a los trabajadores, pues en definitiva es un ser humano el que realiza esos programas informáticos. El ejercicio del poder de dirección del empleador, y en especial el poder disciplinario, tiene un contenido objetivo, pero necesariamente tiene que tener
un contenido subjetivo y es imposible que esto se logre a través de un programa informático. Recurriendo a un campo del derecho ajeno a nosotros, al derecho del trabajo, nos permitimos realizar un paralelismo y una propuesta. La regulación de protección de datos, en especial el Reglamento Europeo de Protección de Datos del año 2018, consagra en su artículo 22 el derecho a que todo interesado tiene el derecho a no ser objeto a una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. En el mismo sentido, y utilizando esa norma como base, nos permitimos decir que ningún trabajador tendría el derecho, todo trabajador, tendría el derecho a no ser objeto a un tratamiento totalmente automatizado por parte del empleador. Y finalmente llegamos a la cuarta interrogante, que al final del día es la que realmente nos interesa. ¿Estos poderes del empleador son más invasivos para el trabajador? Bien, el profesor argentino Héctor Omar García nos dirá que estos procesos tecnológicos afectan incluso a la persona. Nos da el sentido del carácter invasivo de estos procedimientos. Adquiere entonces, para proteger a este trabajador que se siente totalmente controlado por estos sistemas informáticos, acudir a la teoría de los límites del poder de dirección, que como bien señala el profesor español Palomeque López, el límite del poder de dirección del empleador está en la dignidad del trabajador, lo que se profundiza con el carácter antropocéntrico de nuestra disciplina. El poder de dirección tendrá entonces su contrapeso en la dignidad del trabajador. Y en esta tensión de derechos, el principio de proporcionalidad adquirirá un valor esencial. En definitiva, y contestando la cuarta y última pregunta formulada por el señor coordinador, la respuesta es sí. Estos avances tecnológicos suponen necesariamente una mayor invasión en los derechos del trabajador, debiéndose acudir a la protección del mismo a través de la defensa de la dignidad del trabajador. Muchas gracias. Para esto es muy interesante sobre este aspecto invasivo, y hay una otra tecnología, la biometría, que es mejor, muy invasivo para las personas. Y Pepa Rodríguez Delgado puede presentar el uso de la biometría en las relaciones laborales. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, con la diferencia horaria. Agradecimientos a la organización Cielo, por supuesto, y a la Universidad de Nantes por el tremendo esfuerzo por la organización de este congreso mundial. Agradecimientos también a nuestro querido moderador, no solamente por el idioma, sino por el esfuerzo extra de coordinar. Tengo una presentación que creo que se ve correctamente para ser más breve. Efectivamente, como mi colega Juan Gil, al que le mando y le devuelvo ese abrazo, yo no voy a hablar de teletrabajo ni de trabajo a distancia, aunque si quieren después podemos dedicarle un tiempo, porque yo en materia de conciliación también lo trato y lo considero como la trampa de la araña. Pero mi tema es sobre la biometría, para intentar también dar respuesta finalmente a la pregunta del moderador. ¿Por qué? A diario usamos datos biométricos como datos identificativos sin casi darnos cuenta y sobre todo sin habernos planteado si eran datos necesarios o si existía algún otro sistema. Traigo mi teléfono celular, mi móvil, pero también nos sucede en los aeropuertos, esos que tanto echamos de menos con esta COVID-19. En las empresas, actualmente entre el 25 y el 35% a nivel mundial
usan datos biométricos como datos identificativos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los más habituales? Y esa es la primera cuestión que yo me planteo en el ámbito de las relaciones laborales. Como pueden ver en la imagen, muchos de ellos los conocemos porque los hemos visto antes en películas que en realidad, como el iris o la retina, pero el reconocimiento facial, la huella dactilar son habituales, la voz es uno de los que se está utilizando en la última década, pero también se está trabajando introduciendo lo que es la morfología de la oreja y el olor corporal de las personas. Con ellos podemos acceder a un centro de trabajo, registrar o controlar nuestra jornada de trabajo, nuestra entrada y nuestra salida, usar material desde un ordenador hasta un auto o podemos firmar. Pero para todo esto es necesario que esos datos estén registrados, que se traten y que se almacenen. Y ahí nos encontramos con una de las primeras cuestiones que chocan con los derechos fundamentales, derechos humanos de las personas trabajadoras. Derecho a la intimidad o en un sentido más amplio, el derecho a la privacidad. Estos datos son datos únicos en cada persona. Pueden estar basados, como han visto, en rasgos físicos, intrínsecos, conductuales, combinar varios de ellos, pero el problema es que como están extendidos a nivel mundial los sistemas biométricos típicos, los que recogen y procesan a través de un algoritmo esos datos, necesitamos que alguien los trate. Y aquí aparecen los primeros peligros, las primeras alarmas, como yo las llamo, sobre las que tenemos que prestar atención. Lo primero es quién protege y quién da una garantía al tratamiento de esos datos especialmente sensibles. Mi colega mencionaba el reglamento de la Unión Europea al respecto, y es verdad que tenemos desde la entrada en aplicación en el 2019 del reglamento una legislación aparentemente muy garantista, pero no podemos olvidarnos de que en otros países, como en Argentina, como en Colombia, como en Australia, también se han incorporado los datos biométricos como datos especialmente sensibles y por tanto dotados de la máxima protección. Pero además de esto conecto con una segunda cuestión. A mí no solo me preocupa el tratamiento o la protección de estos datos, sino que a través de estos datos se conocen otros que son especialmente sensibles. Datos sobre la salud, ritmo cardíaco, nivel de glucosa, diferencias de sexo y de género o incluso estados anímicos. A través del reconocimiento facial fue descubierto en la década de 1970 que se podrían tener en cuenta o se podrían conocer los estados anímicos, las emociones ocultas de las personas. Y cuando les hablo de la diferencia de sexo y del rol de género, es porque también en materia de salud es diferente el sexo y el género. Las mujeres padecemos una serie de consecuencias sociales por la sociedad patriarcal en la que vivimos y por lo tanto tenemos también unas patologías asociadas de una manera más frecuente en comparación con los hombres. Y nos encontramos con otra peculiaridad, por ejemplo, la edad. Si el dato biométrico que se utiliza es mi huella dactilar, una huella dactilar desgastada puede poner en evidencia mi edad auténtica o mi edad biológica, que es diferente de mi edad real, o también puede ser que revele una enfermedad de la piel que se refleja en las huellas dactilares. Junto con esto podemos continuar, estos datos no se pueden modificar. O sea que si alguien nos roba, nos hackea, en terminología informática, estos datos, no los vamos a poder recuperar porque nos habrán robado nuestra identidad. Y esto nos recuerda a las películas de ciencia ficción de los años 90. Películas, por ejemplo, como The Net, La Red, la traducción española, dirigida por Irwin Winkler y protagonizada por Sandra Bullock. Bueno, pues esto hoy en día es una realidad. No estamos hablando ya de ciencia ficción. Y además nos tenemos que preguntar si son seguros o no son seguros estos datos. Bueno, pues resulta que a medida que avanza la tecnología existen formas de engañar a los datos biométricos, igual que existen formas de hackear los ordenadores de seguridad de los Estados Unidos. Esto es un peligro auténtico, porque los datos biométricos más fiables como sistemas identificativos justamente son aquellos que son más caros, que no van a utilizar las empresas, y además aquellos que exigen un mayor control, como por ejemplo la termografía facial, que tiene en cuenta la forma de la cabeza, las capilares, etc. Son imposibles de olvidar estos datos, virtualmente imposibles, lo que lo sitúa también en otra problemática, el famoso derecho al olvido. Y la última cuestión sobre la que les llamo la atención, un panorama internacional muy rápido. ¿Qué es lo que sucede a nivel normativo?
Tenemos suficiente normativa en los diferentes países, tenemos una normativa clara, detallada, restrictiva. Bueno, resulta que nos encontramos que ya la OIT, en el convenio sobre la documentación de gente de mar, incorporó un patrón biométrico a través de 2 huellas dactilares que se reflejaban en un código de barras para identificar a la gente de mar, sobre todo fueron elementos de seguridad introducidos a partir del 11S. Y esto sucedió aproximadamente pues, en este convenio número 185 que entró en aplicación en el 2005. A los pocos años se descubrió que este sistema ya no era del todo eficaz porque la huella dactilar era fácilmente falsificable a través de ese código de barras que se había introducido y la propia OIT se plantea otros sistemas alternativos. Del reglamento de la Unión Europea no hablo porque comentó mi compañero, pero sí que es verdad que los derechos digitales de protección de datos son esta 4ª generación de derechos a los que tenemos que prestar atención. Y sí que es verdad que la Unión Europea, a través de diferentes documentos, como el Grupo 29 de Trabajo o la Recomendación de 2015, insistía en que teníamos que aplicar un principio de minimización de los datos, es decir, solamente usar datos biométricos cuando sea estrictamente necesario, dotándolos de una seguridad y una garantía suficiente, cuando no exista un sistema menos invasivo. A nivel internacional, en España somos un reflejo de la Unión Europea, evidentemente. Francia mostró su preocupación también hace años por la captación de estos datos biométricos a través del, de la Comisión Nacional de Libertades. Italia ha aprovechado también la COVID, igual que Rusia. India es de los peores países en materia de datos biométricos, sobre todo hasta 2017, en el que una sentencia importantísima del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo Indio, estableció que estos datos también eran sensibles y necesitaban protección. Pero las mayores bases de datos biométricos se encuentran en la India. Portugal, por contra, es el más respetuoso en este sentido, prohíbe las bases de datos y nos encontramos un sinfín de normativas que nos revelan que no son suficientes, que no son suficientemente claras, detalladas, que no son restrictivas a fin de cuentas como se necesitaría y que tampoco aplican el principio de minimización ni, por último, la evaluación de impacto relativa a la protección de datos. Esta es una terminología, una expresión que utiliza el reglamento de la Unión Europea, diciendo que antes de la incorporación de estos sistemas se debe hacer una evaluación. Hay que ver cuáles son los potenciales riesgos, cuál es la seguridad en el tratamiento y en la recogida de esos datos y, por supuesto, prever sistemas alternativos. ¿Ustedes creen que las empresas, ya no solamente en España, sino en todo el mundo, están realizando una evaluación del impacto que tiene la captación de datos biométricos? Probablemente no, porque son datos costosos, son evaluaciones, costosas, y la implantación de un sistema biométrico, por ejemplo, de acceso al centro de trabajo es un sistema más fácil, por lo cual lo van a utilizar sin realizar realmente una evaluación para buscar una alternativa a un sistema diferente. Así que si tengo que contestar a la pregunta del control empresarial, si es mayor con las nuevas tecnologías, si son necesarios, en mi tema, el uso de estos datos biométricos en las relaciones laborales, yo contestaría que no, no lo son, porque mi compañero también lo anunciaba. Estamos hablando de cuestiones de derechos humanos, estamos hablando de cuestiones de dignidad de los trabajadores. Se rompe el equilibrio o el difícil equilibrio de las relaciones laborales que ya de por sí son desequilibradas. O como decía el profesor Montoya Melgar, mi maestro, todo el derecho del trabajo no es otra cosa que un sistema de progresiva contención del poder empresarial. Y yo creo que debe seguir siéndolo para garantizar el libre desarrollo de las personas, de la dignidad humana como un derecho absolutamente universal. Muchas gracias. Gracias, muy interesante y muchas gracias para el PowerPoint, muy claro. Así, bueno, tenemos instrumentos de protección de las personas, pero no son suficientes ahora, no creo. Y es lo que dicen. Tenemos un instrumento muy conocido de protección que es el derecho de desconectar una respuesta relevante.
Este derecho es una respuesta relevante a los tecnológicos en el trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el significado del derecho a desconectarse en una sociedad hiperconectada? A lo mejor Talita Correa Gómez Carín puede decir algo sobre esto. El tema Brasilia. Amigos no daí ambiente de trabalho não foi regularização tecnológica, riscos da privacidade digital e o direito a descansar. Perfeito. Perdão para meu acento terrível. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de participar deste painel com um tema tão importante no direito do trabalho ao lado dos colegas presentes. O meu trabalho versa sobre os impactos da tecnologia no ambiente de trabalho e os riscos de uma servidão digital diante de uma ausência de regulações mais efetivas para esse novo fenômeno que surge e a necessidade de regulamentação mais efetiva de um direito à desconexão digital. Como é de conhecimento de todos, vivemos atualmente na era digital de uma sociedade hiperconectada, onde cada vez mais e mais rápido temos a evolução de sistemas de trabalho remoto fornecidos pelo empregador aos trabalhadores. Ou seja, o que deveria ser um benefício ser regulado corretamente e respeitado por todos os empregadores, que seria a maior flexibilidade do trabalhador, regulamentar melhor o tempo de trabalho, o tempo de descanso, a vida privada e a vida de trabalho no ambiente laboral, diante da ausência de uma nova regulação, de uma nova legislação que acompanhe essa era digital, garantidora de direitos, temos inúmeros reflexos negativos. Nessa nova era do trabalho, não é mais permitido ao trabalhador se desconectar do seu trabalho, em razão do uso de ferramentas tecnológicas fornecidas pelo empregador para elaborar em qualquer hora e em qualquer local. Ultimamente se utiliza muito o tema trabalho 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a entrega de notebooks, celulares, tablets, desenvolvimento de sistemas para elaborar remotamente na residência após o horário de trabalho. Diante disso, criou-se uma sociedade hiperconectada com o termo telepressão, que é um termo criado por pesquisadoras de uma faculdade de psicologia dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos, em que a pressão exercida pelo empregador ou pelo cliente para que este trabalhador tenha uma maior produtividade, uma urgência em responder a mensagens de trabalho a qualquer hora e a qualquer lugar, havendo a eliminação da barreira entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Inclusive, no Brasil, há uma instrução normativa do Conselho Nacional de Justiça para o Estado de São Paulo, em que prevê que os trabalhadores em regime de teletrabalho, por exemplo, devem apresentar uma produtividade 15% maior do que os trabalhadores que estão exercendo a mesma função no espaço físico do tribunal, ou seja, percebe-se a ausência de uma regulação, de um desrespeito com o horário de descanso, porque ao laborar em casa ou remotamente, já se exige automaticamente que este trabalhador exerça uma maior produtividade, esteja disponível por mensagens, por e-mail, por telefone, em horários de refeição, em horários de descanso, simplesmente por estar trabalhando remotamente. Inclusive, há vagas de trabalho, eu mesma, nas minhas pesquisas, me deparei com vagas de trabalho em que se exige que este empregado que recebe um celular, por exemplo, da empresa, esteja contactável 24 horas por dia, sendo obrigatória a resposta, ou seja, a ausência de resposta causa uma telepressão, uma pressão digital nesse trabalhador de que se ele não respondeu, é como se ele não estivesse elaborando, mesmo que fora do seu horário de trabalho. Diante desse fenômeno e uma ausência de regulamentação e essa pressão que a sociedade também
atualmente, infelizmente, tem como normal estar conectado todo o tempo, criou-se o termo de escravidão digital. Essa escravidão digital é um termo que parece muito forte, e realmente é muito forte, mas é uma realidade. Uma escravidão, um trabalho análogo à condição de escravidão, que antigamente era apenas no mundo físico, privando aquele trabalhador de liberdade, agora ocorre no mundo digital, na própria residência, onde o empregado estiver. Esse teletrabalho, ao invés de ser no mundo físico, é realizado através de ferramentas tecnológicas, o que deve ser altamente coibido. Resta claro que houve um retrocesso na proteção de trabalhadores, que foram objetos de muita luta no passado, né, em todos os países, os colegas que estão aqui presentes, todos os países sempre lutaram pela garantia de direitos do trabalhador. Infelizmente, a legislação não consegue acompanhar a rapidez que a era tecnológica chegou no ambiente laboral. Com essa escravidão digital, essa pressão tecnológica, culminou em novas doenças de trabalho, como a síndrome de burnout, depressão, inclusive já se fala muito, e já há muitos estudos, do suicídio laboral sendo reconhecido como decorrente do ambiente de trabalho dessa pressão. Por isso que é cada vez mais urgente a regulamentação do direito à desconexão digital do trabalhador. Esse direito à desconexão é o direito de se desconectar do trabalho após o encerramento do horário laboral. Não significa que ele não possa fazer horas extras e ser remunerado, mas sim que ele tenha, sim, um tempo garantido de descanso, que ele não tenha que se conectar, não tenha que ceder à pressão de responder mensagens 24 horas por dia, por exemplo. Em alguns países, como França e Espanha, esse direito já é regulamentado, embora seja, por exemplo, na França temos a lei desde 2017 e na Espanha temos apenas um único artigo na Lei Orgânica de Proteção de Dados, o artigo 88, que garante um direito à desconexão digital, mas o artigo simplesmente ele não traz penalidades, ele não diz como o direito vai ser exercido, não proíbe o empregador de discutir o direito de desconexão. Por isso que é muito importante esse debate acadêmico, esses debates que nós fazemos nos congressos, no ambiente acadêmico e universidades, para que os outros países possam acompanhar a legislação. Em muitos países como o Brasil, Portugal, você tem apenas projetos de lei, mais de um projeto de lei que não tramitam no legislativo, e que em países como França e Espanha também possam ter uma regulação mais efetiva, mais robusta, para realmente garantir, porque atualmente nós dependemos muito de convenções coletivas de trabalho, que podem garantir para alguns empregados, para outros não, e pode haver, na verdade, um empregado com um direito, um empregado com outro, que nós temos que garantir que seja para um todo, para um coletivo. E a ausência de penalidade nessas legislações realmente coíbe que o direito não seja cumprido. Por isso que nós precisamos de um maior debate acadêmico para coibir essa pressão e a efetividade do direito. Essa é a minha exposição. Eu me coloco à disposição para debatermos, conversarmos mais sobre o tema. Eu espero que eu tenha exposto de forma breve, mas que eu tenha conseguido passar realmente esse grande problema atual, que é a nova escravidão digital e a necessidade de regular. E nos países que já têm a regulamentação, realmente ter uma regulamentação mais expressa, mais robusta desse direito. Muito obrigada. Muchas gracias. Hay otro lado de las técnicas nuevas, son el trabajo con las máquinas, y tenemos ponentes sobre este fenómeno. Podemos dar la palabra a João Carneiro Alonso. Sí. Tenemos un poquito problema, es el tiempo. Tenemos 40 minutos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ponentes. Tenemos que hacer
eficiente. Muchas gracias. Não, serei rápido, serei breve. Ok? Ok, pues you can speak. You can talk. Muito bom. Boa tarde a todos, buenas tardes, bom promerígio, uma graça aí, tudo bem com vocês? Prazer novamente falar no Cielo, repleto de pesquisadores, profundos professores, conhecedores aqui da área do direito, do trabalho. E o meu tema não poderia ser diferente de vocês, que é realmente a tecnologia nas relações laborais, a inteligência artificial nas organizações empresariais e não empresariais, com um elevado aumento do nível de desemprego. Eu já venho estudando a esse respeito, né, há muito tempo, e é a realidade nossa, né, como todos nós já estudamos, todos os meus colegas já que me antecederam informaram, né, as relações, o trabalho remoto, o teletrabalho. O Angil mencionou o WhatsApp como prova no direito laboral. Aqui, Juan, no Brasil, a Justiça do Trabalho tem conhecido realmente esse tipo de situação, como assédio moral, demissão por justa causa. Então, fica realmente muito complexo esse tema, né, que é o que nós estamos tratando, mas é realidade. É realidade. Hoje, o país, diante dessa pandemia, né, o mundo inteiro, passando por esses acontecimentos evidentes, que causam um certo temor, nós não podemos sair das nossas. Os nossos trabalhos estão realmente numa situação preocupante, o nível do estresse, o desemprego, as agressões domésticas nas residências, né, com o marido, a mulher. Então, isso tudo faz com que realmente nós tenhamos uma preocupação muito grande no mundo laboral. Isso não tem a dúvida. E a inteligência artificial é um fato. Ela é realidade hoje no meio, né? Infelizmente, não tem como. Nós aqui no Brasil, antes de 2017, que nós tivemos uma reforma trabalhista, onde mudou, né, todo o panorama no contexto geral, nós tínhamos 12 milhões de desempregados. Com a entrada da pandemia, nós já estamos em um número de 16, 15 milhões de desempregados, ou seja, em algo de 4, 5 meses apenas, né, no estado de calamidade de março, aqui no Brasil, que perdura até dezembro de 2020. Então, realmente, nós temos uma situação muito complexa, muito complexa. E a inteligência artificial, ela tem a sua parcela, evidente. As empresas, elas precisam se tornarem atrativas no mercado de trabalho, não tenho dúvida disso. O mundo, né, o mercado globalizado, vocês sabem melhor do que eu a respeito disso, né? O mundo inteiro, as empresas só visam lucro, não tem jeito, né? E quando se fala em redução de custo, acaba, assim, o empregado sendo, né, o primeiro vilão da empresa. Tivemos várias revoluções industriais, evidente, nós estamos na quarta e já se fala na quinta revolução industrial. O sistema fordista, né, possibilitou a divisão do trabalho e, posteriormente, a robótica substituiu os trabalhos manuais em grande escala na indústria. Mais à frente, evidente, a informática deixou à deriva um incontável número de colaboradores desempregados e, atualmente, a inteligência artificial surgiu como um golpe de misericórdia no sistema desfalecido de produção de bens de consumo duráveis ou não. Então, hoje, o mundo, né, está passando por situações de excepcionalidade. Excepcionalidade. O direito do trabalho criou várias ferramentas muito bem colocadas aí por vocês. Nós, no Brasil, aplicávamos até então, até 2017, aqui no Brasil, a Thalita me corrige também se eu estiver errado, Thalita,
Antes de 2017, nós tínhamos o trabalho remoto, o trabalho à distância, o home office e o teletrabalho como contratos de trabalhos atípicos, que não eram reconhecidos na doutrina e nem na legislação brasileira. A Justiça do Trabalho aqui tinha uma certa resistência, ao contrário dos países da Europa, onde já se aplicavam os contratos de trabalho, essa modalidade contratual. Então, no Brasil, não existia. Com a reforma trabalhista, esses contratos de trabalho passaram da sua atipicidade para a sua tipicidade e hoje são aplicáveis, principalmente no estado que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu leciono na Universidade Metodista aqui de Piracicaba já há um determinado tempo. Nós, até então, estávamos em aulas presenciais e agora estamos trabalhando em home. Nossos contratos de trabalho passaram a ser modificados. É melhor uma comodidade, o contato? Sim, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Aquela locomoção, logística, principalmente as pessoas que possuem filhos, né? Eu tenho 2 pequenos, né? 2 ninhos pequenos, que requerem uma atenção maior, né? Mas não é o mesmo que as aulas presenciais. Aquele contato, nós, seres humanos, estamos acostumados no calor, na coletividade, no abraço, no dia a dia, naquele contato. E isso se traduz nos nossos contratos de trabalho hoje, eles tornam-se frios. Nós não temos mais aquela conversa, aquele dia a dia, aquele cafezinho que nós tínhamos, né? Aquele pequeno intervalo, muito bem destacados por vocês. Então, realmente, esses contratos de trabalho fazem parte hoje do dia a dia nosso. Eu fui convidado agora para fazer parte de uma comissão para a elaboração de um anteprojeto de lei pela Câmara dos Deputados Federal aqui no Brasil, sobre trabalho remoto, não só eu, como outros colegas aqui do Brasil também. Fui convidado a fazer parte da comissão. Estamos estudando já essas regras do trabalho remoto, né, para virar lei a partir do ano que vem. Nós temos aí um compromisso até o dia 15 de dezembro para apresentar ao deputado aqui do estado nosso, do Brasil, estado de São Paulo. E isso é a legislação laboral, é a nova realidade. Então, a inteligência artificial, ela realmente veio, né, aqui é a indústria 4.0, ela vai voltar ao que era antes? Não vai. Nós temos que olhar o futuro, que olhar aí o que nos espera. O professor Gustavo Garza colocou aí a respeito da questão aqui das novas tecnologias e o poder de direção do empregador. Eu fico imaginando as empresas, né, as plataformas, os aplicativos, Uber, Instagram, tantos outros, como é que você vai direcionar, né, ter o poder de direção para o robô, a máquina? Eu concordo plenamente com o senhor, professor, não tenha dúvida a respeito disso. É uma situação extremamente complexa. A inteligência artificial, ela está dominando, sim, o mundo, né? Os trabalhadores estão estressados, muitas vezes os trabalhadores, aquele peão, né, o chão de fábrica, o que vai primeiro ao combate, ele não tem todo o conhecimento tecnológico, e esse é o trabalhador que, infelizmente, será penalizado. Esse é o trabalhador. Em outras oportunidades, também falando, batendo em congressos anteriores, né, me perguntam sobre a questão do sindicato. O sindicato, agora, o que aconteceu? Está morrendo, né? Qual é o papel do sindicato? Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma questão sindical muito complexa, muito complexa. A Thalita pode dizer também a esse respeito. Nós temos essa figura do sindicato aqui no Brasil extremamente contrária das figuras que nós temos na Europa, por exemplo.
E qual o papel do sindicato nessa nova reforma, nesse novo avanço tecnológico das relações laborais? Com todo respeito, aqui no Brasil, infelizmente, não se está tendo nenhuma conotação por parte do sindicato. Algo que precisava se reinventar. Como nós, trabalhadores, nós, profissionais, precisamos nos reinventar. Então, isso realmente é o que traz, né, uma situação bastante tensa, bastante complexa, muitos estudos, né, com certeza, no futuro. E qual o futuro do direito do trabalho? Qual o futuro das relações laborais? Não sabemos. Nós temos um olhar à frente, né, no horizonte, enxergamos diante dessa pandemia, penso eu, né, e evidente que nós aqui somos merecedores de críticas, né, não tenha dúvida a respeito disso, mas diante dessa pandemia, nós reclamávamos de tempo. Nós não tínhamos tempo para a família, nós não tínhamos tempo para os amigos, nós não tínhamos tempo para as nossas atividades particulares. Hoje, nós reclamamos que nós temos tempo até demais. Então, isso é a nova forma. Como é que o trabalhador vai se encaixar? Como é que nós vamos encontrar? O futuro, ele é, assim, perigoso. Ele é, na relação trabalhista, é evidente também que, penso eu, que capital e trabalho jamais deixarão de existir. Jamais deixarão de caminhar juntos. O que precisamos é, na verdade, adaptarmos às novas regras, a flexibilidade. Está aí, sempre falamos de uma flexibilização das relações, o mundo globalizado, né? Hoje nós temos Instagram, TikTok, Facebook, tantas outras questões que requerem um estudo por parte de nós, por parte de todos que realmente exercitam o direito do trabalho. Então, nós temos situações colocadas por todos os colegas aqui que me antecederam. A situação realmente requer um cuidado, né? Sim, não tem a dúvida, não tem a dúvida. O Brasil carece de estudo, carece. Como todas as outras nações mundial carece de estudo, né? Então, para encerrar aqui a minha fala, né, eu entendo que essas relações laborais, elas, diante de todo esse panorama, né, nós temos que buscar os elementos para encontrar o diálogo com a modernidade, mas sem deixar que ocorra o retrocesso social. E se perder o principal núcleo da existência das relações laborais, que é a dignidade da pessoa humana, nós teremos um modelo de direito do trabalho que, com todo respeito, dificilmente nós vamos entender essa aplicação lógica do direito. Aproveito mais uma vez aqui para parabenizar a organização do Cielo, parabenizar a todos que me antecederam. Muito obrigado pelo espaço e deixo aqui à disposição para nós depois fazermos aqui, tirarmos as dúvidas, a conversa, fazer aí o nosso bate-papo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muchas gracias. Debemos hablar de una manera más expresiva de instrumentos de las relaciones laborales colectivas como un instrumento de regulación de los desarrollos tecnológicos en el trabajo. Así tenemos tres ponentes sobre este tema, pero hay que verificar una cosa, si Felipe Miguel Carrasco Fernández no está aquí, no creo, no está.
Así, tenemos 3 ponentes sobre, de manera más precisa, las relaciones laborales colectivas como instrumento de regulación. Y podemos escuchar Natalie de las Mercedes Rodríguez sobre los sindicatos en la economía digital. Saludo especial desde Uruguay. Hola. Un saludo especial desde Uruguay a todos los colegas presentes y todos los participantes que están escuchando también. Bueno, el objeto de nuestro estudio es analizar cómo se posicionan los sindicatos en la economía digital. Vamos a reflexionar si es posible que en el futuro la figura del sindicato como hoy la conocemos siga sobreviviendo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que este sindicato que hoy conocemos tal como se viene desarrollando hasta el momento siga funcionando y sea efectivo? En primer lugar, vemos que en la actualidad, bueno, había un empleador totalmente identificado y esto va a cambiar en el trabajo de las plataformas digitales. Por lo tanto, ahí encontramos el primer obstáculo a la hora de plantear el tema. Por otra parte, el segundo obstáculo que se encuentra es la reunión de los trabajadores, es decir, los trabajadores, al estar localizados en distintos lugares geográficos, van a tener la dificultad, en primer lugar, territorial, de poder organizarse. Y sin esa reunión va a ser muy difícil la asociación que se necesita como elemento básico a la hora de formar un sindicato. Por lo tanto, surgen como primeras interrogantes. ¿Cómo se va a desarrollar ese sindicato en el futuro? ¿Cuáles serán los desafíos que va a afrontar? Y si es posible que se venzan todos los obstáculos que se presentan para que se pueda desarrollar plenamente la acción sindical en la economía digital. En primer lugar, vamos a analizar rápidamente qué entendemos por sindicato, considerándose el mismo como una organización integrada por trabajadores en ejercicio del derecho de organización que tiene como objetivo la defensa y protección de los intereses profesionales, económicos y sociales. Vemos como características principales entonces la unión y la organización de los trabajadores. El derecho a sindicalizarse está reconocido en los tratados internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene como elementos fundamentales de defensa la negociación colectiva y la huelga, son sus componentes característicos. Vemos que en la actualidad se fue desarrollando a lo largo de la historia el sindicato con una figura fuerte, o sea, el sindicato que iba a estar, digamos, luchando con una figura que se identificaba fácilmente que era el empresario. Esta idea se va desvaneciendo a lo largo del siglo XIX, por lo tanto, esta figura empieza como a desdibujar sus contornos. Por lo tanto, aparece, bueno, la interrogante, ¿cómo van a ser estos sindicatos en la economía digital? Vemos que, bueno, tenemos un mundo distinto, que aparece más desestructurado y donde el trabajador también ocupa un lugar distinto en esta economía. Vamos a encontrar a un trabajador aislado que desarrolla su tarea, ¿verdad?, de una manera virtual, lo que va a dificultar mucho la asociación colectiva, o sea, la asociación con otros trabajadores. Pero ello no significa que no pueda organizarse en torno, ¿verdad?, a la lucha o un interés común, ni mucho menos que haya perdido ese derecho a organizarse. En un informe de la Comisión para el Futuro del Trabajo, de la OIT, se establece que todos los trabajadores, incluidos los de la economía informal, los autónomos, deberán disfrutar de la libertad sindical y de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Por lo tanto, respecto a la interrogante de si son posibles que se desarrollen los sindicatos en la economía digital, vamos a ver que vamos a encontrar estos obstáculos que aparecen con una gran ímpetu y que van a obstaculizar el desarrollo de la asociación sindical a través de la economía digital. Como dijimos, en primer lugar,
se rompe todo este modelo de trabajo clásico y por lo tanto también se rompe la idea de acción sindical clásica. Y vemos que va a ser más difícil, en primer lugar, esa asociación. No obstante, también vamos a ver que va a existir cierta resistencia por parte del empleador, por parte de este nuevo empleador que aparece, que va a ser el empleador de plataformas, que se va a resistir a que este grupo, o sea, que el nuevo trabajador se asocie virtualmente. Por otra parte, también vemos que va a ser muy difícil la negociación colectiva. Y también va a ser difícil encontrar de esta forma virtual determinados puntos de encuentro. Y todo esto va a generar una cierta sensación de incertidumbre, de inseguridad respecto a los trabajadores que van a tener que sortear y van a tener que buscar herramientas para poder sortear. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles van a ser los medios que van a posibilitar esta nueva forma de asociación? Entonces se ha visto que es la propia red que va a posibilitar estos medios. Es decir, los trabajadores a través de la red, a través de las plataformas, van a tener que encontrar herramientas para poder seguir organizándose, formando asociaciones para seguir luchando por sus derechos. Es así entonces que la propia red va a dar la oportunidad de que se exterioricen los conflictos, de que también se busque una forma de representación y también que se pueda negociar colectivamente. Es decir, a través de todos estos instrumentos se van a romper estas barreras geográficas y se va entonces a seguir luchando en torno a la idea de un interés común. Respecto a si es pertinente entonces, o cómo va a ser pertinente que sigan funcionando los sindicatos, vemos que va a ser fundamental que se fortalezca el papel de la negociación colectiva. También que se adapten los viejos esquemas a los nuevos modelos de trabajo, es decir, que se adapten los anteriores esquemas a las plataformas. Y que también los estados puedan crear ciertas normas que sean normas que también faciliten la posibilidad de esta negociación colectiva. Es decir, que se encuentren normas adecuadas. Ya vemos en varias partes del mundo que han existido experiencias que empezaron a tratar de llevar adelante la acción sindical. Por ejemplo, en Suecia se han firmado varios convenios colectivos entre las plataformas y el Sindicato de los Trabajadores del Transporte. En Dinamarca, también una plataforma de limpieza firmó un convenio colectivo con sindicatos. En Alemania se creó un sindicato que se llama IG Metall, creó una plataforma para intercambiar ideas a través de foros con los otros participantes, también intercambiar sistemas de calificación y para, digamos, poner todos los intereses comunes y empezar a intercambiar ideas para poder llevar adelante medios de lucha. Vemos que respecto a las reivindicaciones, como veníamos hablando, las primeras que se llevaron a cabo fueron en Argentina, en Estados Unidos, de los trabajadores del transporte, que lo hacían contra Uber, y esas acciones fueron primero a nivel nacional, ¿verdad? Eran acciones que se entablaban en cada país, pero luego se empiezan a hacer acciones a nivel transnacional. Vemos que se formaron estas acciones a través de plataformas digitales. Encontramos a una plataforma Cowork, Dynamo, Enea Gupta y Chart Option, que son plataformas que se han creado a los efectos de intercambiar información y acciones colectivas entre trabajadores situados en distintos lugares del mundo. Y bien, bueno, todas estas acciones colectivas, ¿verdad?, a través de los trabajadores de plataforma, se han venido desarrollando con mayor intensidad, y la que podemos mencionar como la última, que fue la creación a través de un sindicato global que se juntó a Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, a través de una conferencia titulada Conferencia Digital Global de Trabajadores, se presentó una plataforma que se denomina Red Transnacional de Trabajadores, a los efectos también de intercambiar información, medidas de lucha y demás. Finalmente, para ir
cerrando la idea, nosotros entendemos que es fundamental repensar la idea del sindicato tradicional y sobre todo repensar formas para que el sindicato pueda seguir sobreviviendo en esta economía digital. No obstante, entendemos que es fundamental no centrarnos en las dificultades que existen, sino buscar herramientas de lucha, sobre todo a la hora de poder luchar en contra de este poder hegemónico de las plataformas que imponen determinadas condiciones de trabajo. Es decir, para eso, como elementos fundamentales necesitamos, por una parte, la toma de conciencia de los trabajadores, que es necesario la reunión de estos trabajadores de forma virtual, y que solo a través de esta reunión de forma virtual y eliminando todos los obstáculos, va a ser posible entonces que la figura del sindicato sobreviva a través del tiempo. Muchas gracias, buenas tardes. Ahora, sobre este tema de las relaciones laborales colectivas, tenemos dos ponentes, tenemos poco tiempo, pero lo vamos a ver. J'espère que nous aurons du temps pour les questions. Vamos a ver. Las relaciones laborales colectivas en la industria 4.0, para Francisca María Fernández García, puedes hablar sobre... Sí, tenía una pregunta, porque queda poco tiempo y no va a poder haber segunda ronda para hablar del trabajo a distancia. Quería preguntarle a mi compañero Juan Manuel Moreno si él va a tratar sobre la nueva Real Decreto Ley del trabajo a distancia. Juan Manuel, no te oigo. Sí, el micrófono es... Muy bien. Bien, quería comentar porque en mi exposición iba a tratar sobre los retos que plantea la industria 4.0 en las relaciones colectivas, pero he visto que los compañeros, los colegas que me han precedido ya han tratado de muchas cuestiones. Sin embargo, antes de ayer, el día 22 de septiembre, se aprobó el Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia en España. Entonces creo que voy a reconducir mi intervención para no solaparme, puesto que no va a haber una segunda parte, centrarme en cómo afecta esta nueva normativa al desarrollo de los derechos colectivos en el trabajo a distancia. Bien, en España, a raíz de, bueno, ya se venía tratando la cuestión, teníamos un estatuto de los trabajadores muy obsoleto en materia de trabajo a domicilio, artículo 13 del estatuto, y no se regulaba en propiedad pues la nueva realidad del trabajo a distancia y del teletrabajo. Era una carencia importante que se ha puesto de manifiesto a raíz de la pandemia, de la crisis sanitaria, porque en torno al 30% de los españoles, en Europa más o menos ha sido como el 40%, en España en torno al 30% de los españoles pues han pasado a régimen de teletrabajo. Y teníamos un régimen jurídico que solo contemplaba un artículo pensando en trabajo a domicilio y en modo alguno regulando las cuestiones que se derivaban de la implementación de las nuevas tecnologías. De ahí que la aprobación de este Real Decreto Ley, el día 22, es decir, antes de ayer, sea muy relevante. Yo me voy a centrar solo en los aspectos colectivos, señalando que esta norma lo que pretende es intentar actualizar el panorama normativo a esa nueva realidad. En lo que concierne a las relaciones colectivas, ¿cómo afecta fundamentalmente? De un lado, garantizando derechos y de otro, potenciando el papel, recordando el papel que tiene la negociación colectiva y los interlocutores sociales en la regulación de los derechos que ese Real Decreto Ley contemplan, pero de una manera bastante abstracta. Lo que también es lógico porque es una norma, tampoco puede entrar al detalle de cada una de las concretas cuestiones, ¿verdad? Entonces, partiendo de la base de que el gran problema que plantea el teletrabajo
de cara a las relaciones colectivas, esto ya se ha dicho, es fundamentalmente el aislamiento de las personas trabajadoras, lo que obviamente está minando la base humana que constituye el sustrato sindical, ¿verdad? Ese aislamiento no solo en lo que concierne a las relaciones entre trabajadores y trabajadoras a distancia y la organización sindical o los representantes electos en la empresa, porque en España, no sé si es la realidad, en los demás países tenemos un doble canal de representación sindical por un lado y representación unitaria elegida en la empresa, como contempla también la OIT. Bien, lo que quiero señalar es que ese aislamiento corta los lazos de conexión entre las personas trabajadoras a distancia y los representantes por un lado y entre los trabajadores entre sí. Con lo cual afecta, y eso responde a la pregunta que nos planteaba en su correo Paul, afecta claramente a las relaciones colectivas. Entonces, lo que hace el Real Decreto Ley, y ya paso a enumerar muy brevemente las propuestas o, digamos, las innovaciones que contempla, es señalar que las personas que trabajan a distancia tienen los mismos derechos colectivos. Realmente no podría ser de otra manera. El problema es cómo se garantiza esto. Para eso se establece la obligación de la empresa de proveer de los medios suficientes a la representación de los trabajadores y a los trabajadores mismos para que mantengan el contacto. Se establece además la necesidad de que esos trabajadores puedan ejercer sus derechos de forma efectiva y presencial cuando sea preciso, incidiendo en una cuestión muy práctica que es el derecho al voto en las elecciones a órganos de representación unitaria. Esto es muy importante porque los que llevamos temas de elecciones sindicales, en mi caso porque soy árbitro en elecciones sindicales, sabemos que muchas veces los calendarios y la forma de articularse, el voto por correo, etcétera, está todavía pensado, está anclado en un pasado y no contempla ni formas de voto por correo telemático, ni los calendarios permiten que personas que no estén en el propio centro de trabajo se desplacen con facilidad. Por otro lado, me resulta muy llamativo el hecho de que se recuerde a las organizaciones sindicales y a los representantes de los trabajadores que contemplen la perspectiva de género a la hora de negociar las cuestiones que atañen al acuerdo de trabajo a distancia, así como las preferencias y la reversibilidad. Quiero decir con esto que lo que se pretende es evitar algo que se ha puesto hoy de manifiesto esta tarde, es evitar que ese trabajo a distancia venga a perpetuar roles de género, estereotipos. Sobre pretexto de facilitar la conciliación, pues al final se ancle a una persona a una situación de aislamiento cuando lo que se supone que se pretende con la medida a veces es ayudar, porque de hecho nuestro Estatuto de los Trabajadores también contempla el trabajo a distancia como una ayuda a la conciliación. Pues en este sentido se recuerda a las representaciones de los trabajadores, tanto sindical como unitaria, que deben tener esa perspectiva de género a la hora de regular esos acuerdos de trabajo a distancia y las preferencias a la hora tanto de pasar esos acuerdos como de volver al trabajo presencial. Bien, y se insiste en que se tiene que tener en cuenta la cuestión de la corresponsabilidad, que es un paso al que se tiene que tender a la hora de regular estas cuestiones. Igualmente es importante señalar que en este Real Decreto Ley que regula el trabajo a distancia se da un importante papel a la negociación colectiva, como decía, porque hay cuestiones que la ley solo puede contemplar de forma abstracta y que corresponde a los interlocutores sociales negociar. Pues me refiero a cuestiones como el contenido del acuerdo de trabajo a distancia, el derecho a la desconexión digital, permitiéndose la posibilidad de que se modalicen supuestos excepcionales en los que la empresa pueda reclamar la conexión a los trabajadores y trabajadoras, la cuestión de la prevención de riesgos laborales, la protección de la intimidad de las personas trabajadoras y el uso, los códigos de buenas prácticas para el respeto a la intimidad de las personas trabajadoras. En fin, insisto, y con esto termino, es importante el Real Decreto Ley porque solo teníamos un artículo totalmente obsoleto que regulaba el derecho del trabajo a distancia, porque reconoce
importante problema que se plantea de aislamiento de las personas que trabajan en este régimen, y porque apela a los interlocutores sociales a completar en muchos apartados esa norma que por su configuración solo puede ser en muchos casos abstracta, ¿vale? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Manuel, ¿puedes hacer su presentación en 5 minutos y vamos a concluir, pero puedes hablar sobre prolonger la réflexion sur l'activité syndicale. El tema es sociedad digital, globalización y regulamentación de los trabajadores. Lo siento mucho, pero puedes hablar acerca. No sé si el micrófono funciona. ¿Sí? El micrófono es bueno para mí, pero no te oigo. Hay un problema de micrófono. Tu micrófono, no sé si es el programa, pero el micrófono es abierto para mí. Es posible que es una dimensión de redes, porque la imagen es fija. Bien, yo creo que tenemos un problema de técnica. Es una cuestión de nueva tecnología que no es muy eficaz. Bien, ¿algo más? ¿Lo podemos...? Bien. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait conclure ou poser une question à l'un d'entre vous? ¿Quieres hacer una pregunta a un ponente para hablar 3-4 minutos y finir? Y ir. O concluir, pero concluir. Todo eso, lo que dicen me da muchas ideas para mi trabajo, y yo creo que hay una visión muy
grande del problema de las nuevas tecnologías. Y sí, en un minuto es mal de concluir porque hay muchas cosas a decir. Así, quiero decir que je vous remercie. Muchas gracias para todo. Y lo siento mucho para mi poder de dirección de coordinador. Yo creo que es no suficiente ahora. Pero, bueno, muchas gracias para todos. Y espero que encantado de verlos todos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, merci. Sí. Um abraço virtual. Sintam-se abraçados.